Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri berriz ere FIFA 22 eta jarretuko dugu Atletiken kanpainarekin aurrera, eta uste dut Levanteren kontra tokatu zaigula jardunaldi honetan. Oficina. Ez dut aldaketarik egingo. Jarraitu. Ez. Hori da, jarrituko dugu. Levante Atleti, hori da. Marcos Campora eta hori horra eta kapa lekueren ordez berdin da, eta honekin aurrera joango gara. Mucha atención puesta en este jugador, que ha empezado la temporada perforando redes a lo loco. Sobran los motivos para no cambiar de canal y disfrutar de este partidazo. Como dice Huguito Ballester, que se levante el telón en el Ciudad de Valencia. ¡Ay, ya me olvidaba de las presentaciones! Lama y González preparados. Todo preparado para que comience un nuevo partido de la Liga Española. Hoy veremos al Levante con el Athletic de Bilbao como rival. Todo a punto. En cuanto suene el pitido inicial, empezará lo bueno, que a eso hemos venido. Vencedor. Cuidadín, que tira puerta. Bloquea bien. El saque de esquina va al área. Cuidadito que hay que mandar a la quinta avenida. Bueno para Íñigo Martínez. Bueno que tiene un vencedor. Raúl García. Menudo estirado de la izquierda para salvar a su equipo. Vaya parador. Plástica, Manolo, seguro que la incluirán en el resumen del partido. Uy, qué equilibrio viene el circo. Recibe una gran presión. Buena decisión del colegiado que deja seguir. Hace falta y son las Falta. Parece que ha empezado con el tiro del partido. No darle a Raúl García un poquito de atención. Sería antiperiodístico. Siempre hay que observarle. Está enchufando un montón de goles. De hecho, lo veo tan en forma que podría hasta conseguir un nuevo récord de tantos en la competición. Dani García. Raúl García.
Ojito a esa ocasión. Balón para el rival. ¡Qué bien buscó el hueco! Balón a la espalda que puede crear problemas. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Toma ya, golazo! Y eso es solo el principio en este partido. Volvemos a ver el gol que se origina con ese contraataque. Y qué buena rosca le ha dado en ese 1 para 1. Este chaval tiene calidad. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Se le escapa el balón. Excelente pase al espacio. Qué buen corte de balón. Mete el pie y sale fuera de banda. La posesión cambia de camiseta. Capa. Buena decisión dejando seguir. Hace bien en no cortar la jugada. Se hace con la pelota. Puede crear peligro con esa acción. Está buscando un compañero para centrar. Ojo que el cuero queda suelto. Segunda oportunidad. Buen intento. Monumental la parada. Balón en juego que saca al área. Cuidado que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro. La ocasión queda en nada tras esa buena intervención del arquero. Está muy presionado. Tocan y tocan los locales, pero las ocasiones siguen sin llegar y tendrán que encontrar la manera de darle la vuelta al partido. Atención que el árbitro señala la falta que podría acarrear sanción. Amonestación verbal y aquí no pasa nada. Hombre, pasar sí pasa. Ahora por cualquier falta un poco fuera de sitio verá tarjeta. Interesante jugada en solitario, puede ser peligrosa. ¡Qué gran entrada! Ha recuperado la pelota. A ver ese balón a la espalda en la zaga. William quiere marcar y salva una situación complicada. Raúl García. Y no ha podido batir al portero. ¡Qué gran parada! Que ha terminado con el peligro que podía entrañar la jugada. Despeja el saque de esquina. Capa. Raúl García. ¿Cuánto más se va a ampliar Ruiz? Un minutito más, Manolo, con eso no da tiempo a casi nada. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. Sigue así, fenómeno. Se acabó el primer. Bien, pues vamos a ver cómo plantea el Atleti esa segunda mitad con el marcador a favor. William. Raúl García. Entrada acertada que le sirve para recuperar el balón. William para emboscarla. Buena acción bajo palos. Un córner de Manual. Despeja con contundencia. William quiere marcar. Para adentro, gol del Atleti. Hay zonas en las que no puedes dormirte y una de esas es la defensa. Si te despistas, sucede lo que acaba de pasar. Gol en contra. Con este tanto ponen tierra de por medio. 2-0 en el electrónico.
descansar a la banda con el 17, Buksevich. Entrará en la cancha con el 12. Se está acercando con peligro. Sacará de banda tras esa entrada. Puede sacar un centro. Estuvo más listo y robó el balón. Atento González, que el equipo se lanza al contraataque. Atraviesa líneas como un puñal. Que no, Antonio, que ese tanto no vale. Posición antirreglamentaria. Y cómo se lamentan en el banquillo, Manolo, no se lo pueden creer. Vale. Le complican la vida al chaval. ¡Dispara! ¡Qué gran parada para alejar la pelota de los 3 palos! Bueno, finalmente se ha ido a córner. Y tapona ese remate en boca de gol. Que bien mantuvo la posición para despejar ese balón. Gol, 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 gol. Marca con un gran golpeo de cabeza. El Rolón y... Niños y niñas, si queréis aprender cómo no hay que despejar nunca, mirad bien esta repetición. Si no ves línea de pase para sacarla jugándola, lo que hay que hacer es mandarla bien lejos, por Dios. La ronda ya es bastante considerable. 3-0 en el marcador. Raúl García. La bombea en el espacio. Yuri, centro con peligro en el área. Para eso está el portero. A ver. En la Liga Santander la próxima cita es un encuentro en el que el Levante le enfrenta lejos de casa al Betis. Con comentarios desde la cabina de un servidor y de Manolo Lama para completar una gran velada futbolística. Orain. Nahi duzunean, Tuko dugu Koleti. Eta Villa Libre. Apur bat txarto da. Y ahí va el disparo. Estuvo bien el guardameta. Saca el córner y balón al área. El meta estaba bien colocado y el cabezazo muere en sus manos. Sí, Manolo, con qué facilidad. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. Y sigue, sigue y sigue como el de la pila. Ha entrado como un animal. Ha intentado sorprender desde esa posición con tan poco ángulo, pero la ha mandado a Cuenca. Igual era demasiado difícil. El remate se le ha ido muy desviado. Capa. Y dispara. Con reflejo. Cómo ha evitado el gol. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. Envía hacia adelante para despejar. ¿Qué te parece el próximo partido del Athletic Club de Bilbao, González? Juega contra el Granada en su siguiente encuentro en la Liga Santander. Una lucha que no debería suponer grandes problemas para ellos. Ya. Oye, Paco, más que un estadio, esto parece un tanatorio.
Silencio sepulcral. Y no es para menos. ¡Atención que llevan peligro! Fallo garrafal del jugador. Solo ante el guardameta no se puede hacer peor. Vaya proyectil que ha intentado colocar. Con un poco de sutileza le hubiera ido mejor. Iker Muniain. Corta el pase y puede haber contraataque. No me engañes, Antonio, ¿cuánto queda? Vamos a tener 2 minutitos más. Tiempo suficiente para ver algún golito. Gracias, Antoñito. Y con este emitido concluye el encuentro. 3 puntitos para el Atleti, que sacan la sonrisa y la felicidad en sus fans. Ya lo ves, su victoria se ha cimentado en su mejor arma, el ataque. Por algo son el equipo con más goles de la liga. Sus partidos siempre son trepidantes. Villarreal que ha sido. Me gustaría darle las gracias por prestarse hoy a responder estas preguntas. Muchas gracias por su tiempo y sus respuestas. Ba, beno lagunok, hau izan da dena, espero gustoko izan zaizuela, edo rengoan gehiago